Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy son todas lecturas un poco extrañas en cierto sentido. La primera nos habla desde el libro de la sabiduría y nos plantea el problema del hombre. El hombre que se plantea realmente su sentido, se plantea quién es Dios, se plantea qué es lo que piensa Dios. Y entonces va llegando tanto por la revelación natural como por esa revelación propia del pueblo de Israel, va llegando a entender quién es Dios, qué es lo que quiere de nosotros. El libro de la sabiduría se para allí y nosotros sabemos muy bien que llegamos mucho más lejos. Tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, que nos revela lo que quiere el Padre. Y de ahí esa preocupación que tendríamos que tener todos los cristianos de estar formados según el Evangelio, según todo el Nuevo Testamento, que nos va mostrando quién es Cristo, qué quiere de nosotros, qué es lo que ha hecho Dios por nosotros y lo que pide a cada uno de nosotros. El gran problema del hombre de hoy es que, con excepciones, pero no quiere saber nada sobre lo que es la verdad. Y cae en aquello que caía Pilato cuando Jesús le habla que eres testigo de la verdad. Pilato responderá: ¿qué es la verdad? Hoy la gente ya no dice ni eso, hoy dice: será tu verdad. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. O sea, no creen en la verdad. Otros que creen solo en verdades, entre comillas, científicas, cuando esas son las menos verdades de todas, porque no son verdades, esos son o hechos o teorías sobre los hechos, pero la verdad es otra historia. La verdad es aquello que realmente es, y lo que realmente es no se entiende sin aquel que es el Creador y Señor de todas las cosas. Pero esto ya continuaremos en otras meditaciones sobre eso. La segunda lectura, muy curiosa, una carta extraña, curiosa. Es Pablo que está en la cárcel esperando juicio y resulta que en la cárcel con él hay un tal Onésimo. Este Onésimo es un esclavo de un tal Filemón, el propietario, pero es que este Filemón, curiosamente, se había convertido a la fe cristiana por medio del mismo Pablo. Y entonces, saliendo de la cárcel, Onésimo, pues Pablo le hace una carta de recomendación para que la envíe a su amo. Y la carta es muy significativa de cómo se cambia el mundo o cómo lo quieren cambiar otros. ¿Qué es lo que hace Pablo? Le dice a Filemón: mira, tú me debes mucho, me debes la fe. Por mí has llegado a lo más importante del mundo, que es la fe. Y sin embargo aquí tenemos a uno que era tu esclavo. No sabemos si este esclavo le robó o qué hizo para que lo pusieran en la cárcel a Filemón.
te pido que lo recibas como a mí mismo, como si fuera yo el que voy a tu casa. Que no lo recibas nunca más como un esclavo, sino como un hermano querido. Esa es la forma de cambiar el mundo, cambiando la mentalidad de la gente. Cuando la gente cree que se cambia el mundo cambiando las leyes, lo que sí que se cambia el mundo. Cuando solo se cambian las leyes, el mundo se cambia a peor. Cuando lo que se hace es cambiar de mentalidad para buscar el bien de verdad, después ya se cambiarán las leyes y tendrá sentido. Pero primero ha de cambiar el corazón del hombre. Y el corazón no depende de las leyes humanas. Depende de encontrar el bien, la razón, de buscar realmente la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace Pablo con Filemón, en esta carta corta que le envía Pablo a Filemón. No le dice, oye, libértalo, déjalo libre. No. Eso en ese momento hubiera significado la muerte por hambre seguramente de este pobre esclavo. Lo que hace es, no, lo has de recibir como un hermano, lo has de tratar bien, como si me tratases a mí. Ese es el cambio del corazón. Y el Evangelio es un Evangelio muy duro. Parece fácil, pero es duro realmente. Jesús, que tiene en ese momento muchos discípulos, dice, mucha gente acompañaba a Jesús y les dice, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a hermanos y hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Bueno, en realidad no dice eso. Esa es la traducción y adaptación que está muy bien, pero si uno cogiese el sentido literal, dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y hermanos, incluso a sí mismo, no es digno de mí. ¿Y qué quiere decir Jesús aquí? Aquí o Jesús está loco, y eso hay que cogerlo literalmente del Evangelio, o Jesús es un loco, o realmente es el Hijo de Dios y se lo vale todo. Aquí muchos dicen, no, mira, Jesús es un profeta, un gran profeta, un rabino, buena persona. Cógete el Evangelio y léelo de una vez y no digas chorradas, que no es así. Que Jesús es o realmente el Hijo de Dios, lo que decía eran chorradas totales. Porque decir que hay que amarme a mí, si yo voy diciendo me tenéis que amar a mí por encima de vuestros padres y de vuestros hijos y de vosotros mismos, diréis, el párroco está loco. No diréis, es buena persona. No, hay que meterlo en un psiquiátrico, excepto que fuese realmente el Hijo de Dios, que no lo soy, por lo cual si digo eso tengo que ir al psiquiátrico, así de claro. Pues Jesús lo dice. Y Jesús tantas veces se pone a él no solo como ejemplo, sino como el único que vale la pena, el único que es el maestro, el único que hay que seguir, el único que es el redentor, que no hay otro. No se pone como una buena persona que nos dice que hemos de ser buenos. No, que lo hemos de seguir a él y solo a él. Y entonces cuando uno se coge de verdad el Evangelio dices, o me creo a Cristo o lo dejo del todo, porque está loco. Si no es realmente Dios que viene aquí y no ha dado su vida por nosotros y no ha resucitado porque es realmente el Hijo de Dios, si no es verdad, no vale la pena ser cristiano. Y el Señor nos advierte, si quieres ser cristiano me has de amar más que a tu padre y que a tu madre, y que tu esposa y tu esposo y tus hijos, más que a nada en el mundo. Nada vale lo que vale Cristo. Y entonces hay que seguirlo a Él y solo a Él. Y eso es duro. Tan duro es que entonces, y eso se ve, hay mucha gente que no está dispuesta a eso. Que incluso se cree buena cristiana y que intenta ser cristianos y tal, y cuando le viene cualquier problema con los padres o con el esposo o la esposa o con los hijos, primero son los hijos. Primero es el esposo o la esposa, primero son los padres y se abandona a Cristo.
Si realmente fuéramos cristianos, nos daríamos cuenta que en la vida primero es Cristo. Y después vienen las demás cosas, y eso no es fácil. Y por eso, no siendo fácil, continúa Jesús: quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. ¿Y qué es la cruz? La cruz llevaba la muerte. O sea, si no morimos a todo aquello que nos separa de Cristo, pues no podemos ser de Cristo. Y entonces continúa aclarándolo un poco más. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? ¿O qué rey, cuando va a dar una batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso de que lo ataca con 20.000? ¿Por qué hace Jesús todo esto? ¿Por qué dice estas cosas? Porque nos lo está advirtiendo. Oye, que os lo pido todo. ¿Estáis dispuestos? Os pido que me toméis por el que soy, el Hijo de Dios. Yo os ofrezco la vida eterna, solo os pido que os convirtáis de verdad a mí. No a mí, sino a Cristo, como es lógico. ¿Estamos dispuestos? Porque si no hay eso, como diría San Pablo, vana es nuestra fe, no sirve para nada. O somos de Cristo o no somos nada. Y el gran problema de nuestro mundo de hoy, de nuestros cristianos de hoy, es, con excepciones, claro que sí, la mediocridad más absoluta. Decirse cristianos, pero es un cristianismo, aquello que tanto, lo diré mal, que tanto despreciaba Juan Pablo II y que costaba de entender en ese momento qué quería decir. Era el cristianismo burgués. Ese cristianismo que se cree que se lo debe, que Dios le debe todo a él, que él hace lo que le da la gana, que se siente bueno ese cristiano, pero que vive su vida, en el fondo lejos de Cristo, pero creyéndose cristiano, yendo a misa, incluso confesándose, pero dejando a Cristo siempre en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, o en la cola, pero que se cree muy buena persona. Es esa mentalidad de los cristianos buenas personas, pero que no dan la vida por Cristo, que no creen en el fondo en Él, sino que viven alejados de Cristo, pero con pinceladas de cristiano. Tienen algunas tradiciones cristianas, tal vez vayan a misa, tal vez se confiesen, pero en el fondo de su corazón viven en el egoísmo, ensimismados consigo mismos, con sus propios intereses, no los de Cristo, no los del bien, no los del amor al prójimo. Todo eso no entra, solo entramos nosotros. Pidamos a Dios que nos haga entender todo esto que dice hoy Jesús y esta última frase: todo aquel de entre vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Qué es esta renuncia? Es el darse cuenta de aquello que está en todo el Evangelio. Nada es nuestro, todo es de Dios. Nosotros somos solo puros administradores de eso que creemos que tenemos. Y lo hemos de administrar para el bien nuestro y el de los demás. Y hemos de pasar como administradores después con el juicio del propietario, Dios nuestro Señor. A Él renderemos cuenta.